Después de la exposición de la semana pasada, que era un poco como introductoria, lo que quería tratar de explicar a algunos que no conocieran mi trabajo, un poco en lo que había hecho de manera rápida. Lo que empezaremos ahora es tratar de ir de una manera mucho más detallada y ver los diferentes proyectos. Los he dividido por épocas. Entonces, en algunos casos, el trabajo empezó a modificarse después de cierta época. En algunos casos fue una fecha que se tuvo que tomar más para poder dividir el trabajo de alguna manera para poderlo presentar. Y tratar de juntar simultáneamente arquitectura y diseño. Y aquí veremos que en algunas ocasiones hay más arquitectura, a veces hay más diseño, y generalmente es una cuestión, como comentaba la vez pasada, de cuando hay más trabajo de arquitectura, menos cosas de diseño hay, y cuando empieza a haber menos trabajo en arquitectura, se empieza a completar con mucha más labor de diseño. El primer tramo que va a ser esta parte, que abarca del año 87 al 90, es una época donde es el inicio de la arquitectura, el inicio del despacho de arquitectura. Entonces es realmente los primeros pasos, el primero es tratar de experimentar, y lo mismo pasa en el diseño, donde obviamente empieza a haber muchas menos piezas, viendo la dificultad para poderlas fabricar. Entonces eso podremos irlo viendo, que poco a poco va a haber más, pero en esta época hay relativamente pocas. Pues si quieren, empezamos. Aquí les voy a enseñar, ahorita son 10 proyectos. En algunos casos el material, ya que es un material viejo, no es perfecto, pero creo que lo podremos más o menos ir cumpliendo. Y fue un poco de escarbar en los archivos para ver qué se encontraba, porque muchas veces ya los croquis y planos ya se han destruido o tirado. Entonces un poco así como de buscar en los fondos de los closets y demás por algo del material. Entonces, empezamos con la primera. No tenemos tecladista. Ahora segunda, entonces ya tenemos nuevo tecladista. Muchas gracias. Este fue un proyecto que fue el primer proyecto que hicimos en la oficina. Era la Alianza Francesa de Lindavista, que es enfrente del Politécnico. En este caso, la gente de la Alianza ya tenían varios locales que estaban funcionando. Tenían el Polanco, que es un edificio ya mucho más viejo, tenían ya algunos otros en la ciudad y en la República. El programa que ellos necesitaban era muy similar a todas las anteriores, era tener por una parte la parte de salones, una parte de biblioteca, un pequeño teatro o cine para poder hacer eventos, que muchas veces lo que hacen es tratar de hacerlo como un local que se convierte importante para la comunidad, para los vecinos. Y en este caso lo que hicieron un concurso, nos invitaron a tres equipos. Invitaron a dos arquitectos mucho mayores que nosotros. Uno era Agustín Hernández, el otro era Branislaw Zabudowski, y los terceros éramos nosotros. En nuestro primer trabajo de arquitectura, recién salidos de la universidad, y sabíamos que teníamos muy pocas posibilidades de poderlo ganar, ya que los otros dos concursantes eran arquitectos con muchísima experiencia. En este caso lo ganamos, lo cual fue una sorpresa, y a partir de eso ya empezamos ya a hacer el despacho de una manera mucho más establecida. Digamos, esto fue el proyecto que permitió el establecimiento de la oficina. Esta es la zona de Manizales, bueno, del Politécnico. El Politécnico está acá. Esta es Avenida Nacional. Esta callecita en diagonal es la calle Manizales. Aquí hay una como papelería muy grande. Y el terreno que teníamos es un terreno igual que las casas vecinas,
igual que todos estos, donde había una casa que se tiró y la idea era construir en este local la nueva alianza. Este fue el primer proyecto, porque fue también un proceso que duró varios años, que ahora les iré contando. El proyecto del concurso fue este, donde lo que nos pedían era una cierta cantidad de láminas, de plantas, fachadas, cortes y demás, pero lo que estábamos tratando en este momento de inicio, digamos, de actividad profesional, era tratar de mostrar mucha más profundidad en las fachadas y no ser fachadas que fueran tan planas. Entonces aquí fue tratar de experimentar en un tipo de dibujo que nunca habíamos hecho y que en este caso usamos por primera vez. Nunca más lo volvimos a hacer porque era complicadísimo y poco claro, que era, tomábamos la fachada en verdadera magnitud, la levantábamos, después poníamos abajo la planta ligeramente girada y con un compás empezábamos a referir los diferentes elementos para darles la profundidad un poco como si fuera escorzada, pero están todas las medidas pasadas con compás a mano, una después de otra. El programa tenemos en la parte de abajo estacionamiento, detrás de este plano cuadriculado, tenemos aquí un pórtico con columnas, un muro de concreto, y después era la escalera para poder entrar al primer bloque, que es el bloque del auditorio que aquí en planta vemos, es el auditorio al frente, y de esta manera dividir el programa en la parte pública al frente y la parte mucho más privada hacia la parte de atrás. Aquí tenemos algunos paneles metálicos, entonces estas cosas aquí, esta retícula inclinada, salen un par de balcones, jugamos con el logotipo de la empresa que después se modificó. Tenemos un par de muros, este muro en diagonal que pasaba el edificio de lado a lado, era un muro de vitrobloc, de bloc de tabique, y encima aprovechamos la terraza con algunas lonas ahí encima de manera muy casual. Siguiente. Este es el mismo tipo de dibujo todavía donde tratamos todavía de girar. Entonces aquí el auditorio es un auditorio muy pequeño de 100 personas. En lugar de verse solo en cortes, empieza a ver cierta profundidad de las butacas. Siguiente. Y aquí podemos un poco ver, esto es por el acceso, entonces la calle está de este lado, el acceso, y este sería el cuerpo público, y aquí ya está la parte más privada, y en medio teníamos un patio. Aquí las columnas son todas columnas redondas, de fierro. Siguiente. Y el jurado, bueno, fue en 87 que sucedió el concurso. Poco después hubo una crisis donde todo el dinero del edificio se perdió, estaba en inversiones y se perdió todo el dinero. Y después ya empezamos a trabajar en otros proyectos. Un par de años después, se había sido como por ahí del 90, un par de años después, nos volvieron a llamar. Habían ya vuelto a hacer colectas, ya tenían otra vez dinero para el edificio, para entonces ya había cambiado el reglamento de la ciudad. Entonces eso nos dio una oportunidad de volver a atacar el edificio y volver y tirar el proyecto que habíamos hecho originalmente. En el proyecto original había ciertos elementos, como por ejemplo este plano inclinadito que estaba en la entrada, que a todo el mundo le encantaba. Entonces era un poco un síntoma de que si a todo el mundo le gustaba, pues seguramente había algo mal. Entonces fue un momento así como de reflexión, de tratar de limpiar el edificio, tratar de ver qué realmente funcionaba, qué no funcionaba, y otra vez volver a empezar, manteniendo sí la idea de los dos cuerpos, de la parte privada y pública, que eso sí nos parecía que era importante. Ya para entonces también sabíamos un poco construir. Entonces el muro de concreto, que antes eran como hojas cuadradas, que nadie sabía cómo se iban ni a sembrar ni a colar, empezaron a pagarla también un poco más de escala, y los elementos estructurales se fueron modificando, y aquí ya tenemos una retícula hecha toda en viguetas IS, tanto los elementos horizontales como las columnas. Apareció una escalera nueva por acá, y se empezó a cambiar un poco, ¿no? Se empezó un poco a limpiar, aunque todavía es un proyecto mucho más barroco de los que hacemos actualmente. Siguiente.
El proyecto es de los, creo que primeros proyectos que estuvimos dibujando en computadora. Entonces también, el edificio se construía casi con 4 planos. Entonces también van a ver que también la sofisticación del dibujo se fue modificando con los años y con ir aprendiendo esta profesión de construir, ¿no? Que obviamente no teníamos mucha idea saliendo de la universidad. Entonces aquí van a ver que los planos son muy básicos, casi nada más son unas plantas y unos cortes, y con eso fuimos empezando a construir, y obviamente con la supervisión siguiente. Eso era a lo más que llegábamos, eran algunos detalles, pero aquí en un mismo plano tenemos escaleras, terrazas, techos, detalles. Aquí hay una cosa cancelada que no es una escalera o una cosa, la escalera en alzado, y casi con 3 o 4 planos de estos nos empezamos a construir. ¿Podemos pasar uno para atrás? Aquí la calle está de este lado. Este es el espacio que es en este caso es la terraza, el auditorio está abajo de esto. Tenemos el vestíbulo que está aquí con esta curva, que cuando le hicimos no sabíamos ni cómo le íbamos a construir. Después poco a poco se fue tomando forma, y es una membrana tensada. Es un puente y las escaleras que van siempre en forma irregular de lado a lado. Entonces la parte pública y la parte más privada hacia atrás. La estructura está aquí en el pasillo, un pasillo, los diferentes salones, la fachada va por acá, y después aquí un patio en la parte de fondo del terreno. Siguiente. Aquí ya la maqueta de la segunda propuesta, digamos, que se empezó a construir del edificio. Siguiente. Aquí el edificio ya construido. Los detalles son muy burdos. Entonces es la lámina de fachada, que es toda esta, es la misma lámina que los entrepisos. Entonces lámina rosa colocada verticalmente. Para las puertas era un desastre, que había que cortarla casi con exacto, con tijeras. Era bastante artesanal en ese momento. Pues también estamos así como tratando de aprender cómo se utilizaban estos materiales que no estaban diseñados para hacer fachada. Y ir pasando, y la estructura muy ruda, ¿no? Sin ninguna, los conexiones aquí son un poco así como ir pegando una cosa con la otra, más o menos como íbamos entendiendo. Siguiente. Aquí pasa todavía lo mismo, ¿no? Entonces sí teníamos algunas intenciones en conexiones y demás, pero había muchos detalles, obviamente, que todas las esquinas que no eran a 45, a 90 grados, empezábamos a tener problemas. El sistema constructivo del piso es todo de los aceros, entonces casi teníamos superficies curvas, como ahorita la membrana, para cortarla era también complicadísimo. Entonces empezamos a entender un poco cómo se construía. ¿Sí? En el pequeño auditorio, entonces los muros son de bloques, son muy sencillos. En algunos casos, para ayudar con la acústica, teníamos estos lambrines ligeramente ondulados, como de zigzag, dientes de sierra de pino, que son todos estos a los lados. El aire es un ducto que rápidamente dijimos, pues un ducto que tiene que cambiar de dimensión, vamos a hacerlo cónico. Entonces los pobres fabricantes del ducto pues sí estuvieron ahí pariendo chayotes. Seguro el costo del ducto fue lo mismo que el resto del auditorio, pero esto era un poco también esta misma cosa de no saber muy bien cómo se construyen las cosas y cómo se van ensamblando los diferentes elementos. Los paneles en la parte superior para esconder lámparas y demás son de yeso, pero también obviamente empiezan a tener arrugas y demás. Siguiente. Hicimos un par de muebles. Entonces este es el mueble de la recepción, entonces usando también placas de triplay, casi cortar un par de triplays, hacer un bastidor muy sencillo y ir colocándolo. Lo mismo la lámpara, ¿no? Que aquí es este tubo, le salen unas patas con un par de cablecitos. Entonces empezar a tratar de entender, ¿no? este proceso, ¿no? Los muros de concreto, aquí todavía teníamos algo que ya no utilizamos ahora, que son estas cuñas entre hojas de triplay que nos daban cierta facilidad para la siembra. Siguiente.
Este es el elemento que no sabíamos muy bien cómo hacer, y eso fue una cosa de ir aprendiendo. Primero tratamos de hacerlo en ciertas placas de lámina galvanizada, pero al ser un elemento curvo en las dos direcciones se convertía en muy difícil. Finalmente terminamos con esta membrana, que es una membrana de PVC, que le sacamos unos ciertos elementos, unos tubos de la fachada interior, y a través de una serie de cables podíamos tensarla y tener esta forma que nos parecía que uno dejaba entrar la luz y al mismo tiempo nos liberaba el vestíbulo del auditorio del resto del edificio. Los escalones aquí también, en un proceso que tampoco fue muy sencillo, porque la escalera está hecha por alfardas, que son las dos canales laterales, y toda la escalera es un solo plano de madera que se va doblando sin ningún refuerzo de ningún otro tipo. Entonces lo que sucedía es que en la obra ponían las alfardas y tardaba mucho el carpintero en poder entrar a poner el piso, entonces empezaba también a hacer el mismo proceso, era complicado para poder hacer que solo las tablas del acabado final fueran la estructura que pasaban por acá. La primera era más fácil porque aquí estábamos nada más a un piso de altura, pero aquí ya estamos de 2 al 3, entonces había unos que empezaban a ser un poco altos para no tener nada de apoyo para poder utilizarlo incluso en la construcción. Los barandales eran totalmente independientes, eran tubos que estaban agarrados con tornillos, y después todos los conectores también eran muy especiales, que eran las piececitas que unen los postes del resto del barandal. Eran unas piezas bastante sofisticadas que había que meter, había que hacer que los tubos se pudieran fijar, no teníamos tolerancias. Entonces todo fue un poco un proceso de ir aprendiendo. Y después lo mismo los barandales, que había lugares donde empezaba a quedar triángulos, ¿no? ¿Qué pasaba en este pedacito donde había un barandal inclinado, pero después se juntaba el otro que bajaba? ¿Qué pasaba en estas esquinas? Siguiente. Siguiente. Aquí al principio teníamos la losacero, entonces la losacero estaba aquí cortada como con los dientes. Al final tuvimos que ponerle aquí unos parches de lámina para poder tapar el cochinero que esto era. Y eso pasa por estar utilizando sistemas que uno no acaba de entender y hacer formas que no están diseñadas para ir con los mismos sistemas, ¿no? Ir un poco al revés de los sistemas constructivos. Siguiente. Esta es una casa muy pequeña en Valle de Bravo. Esta es una casa que no tiene vista al lago, es un terreno plano detrás del pueblo. Siguiente. Donde teníamos un terreno que era una huerta de aguacates, que es toda esta, una pequeña cañada con un río que pasa, que es la siguiente colindancia, y el terreno era todo este. No tenía acceso, no tenía calle. La calle más cercana era una calle que viene por aquí de 2 metros de ancho. Por aquí terminaba y después había que pasar convenciendo al vecino y no sé qué, para poder llegar a este lugar. Aún ahora el acceso sigue siendo difícil, este acceso sigue siendo de 2 metros, entonces cabe un coche así como justo sin espejos, cabe. Siempre que uno va es así como milagroso que uno regrese con puertas y con espejos. La conformación del terreno cambió, el cliente de este terreno ahora cambió y ahora tiene y ya es de otra persona, entonces fueron como cambiando terrenos. Entonces ahora uno llega a un pequeño acceso que sí es de nuestros clientes, de Jan Hendrix, y ya tiene todo este pedazo. Entonces el muro perimetral que aquí teníamos ya desapareció, ya nunca se llegó a construir, y el cliente, mientras empezamos con el proyecto, dijo, pues aquí tenemos un terreno, es una tierra sensacional. Mi maestro me dice que aquí salen unos adobes buenísimos, entonces yo le dije que empezara a hacer adobes. Entonces cuando llegamos con el proyecto, ya el cuate tenía unos montones de adobes gigantescos un poco por todos lados, y la decisión era pues aprovechar estos adobes para todas las bardas de colindancia. Siguiente. La casa es una casa que es casi un solo espacio, es un cubito, y a este cubito le empiezan a suceder cosas que le empiezan a salir, una de las secciones se sale, se extruye y hace una de las terrazas, otro pedazo se sale como un chipote y le hace la cocina, y es empezar a hacer modificaciones basados en este cubo.
El cubo es de tabique y están todos muros aguacalados, son muros de tabique de... Bueno, es otra vez la cosa esta de Valle de Bravo, se necesitan hacer y construir con materiales locales, entonces piden que sea de tabique y el tabique local no existe, entonces el tabique local acaba siendo de Toluca, pero finalmente encontramos en Toluca una tabiquera que hacen tabiques artesanales muy grandes, de un tamaño muy bonito, eran casi como tabiques que se hacían antes, pero los dejan secar en la casa del señor que los hace, y los niños y los animales empiezan a jugar sobre los tabiques que se secan. Entonces se empieza a ver una cosa muy curiosa, de que empieza a ver huellas de niños, de perros, de guajolotes, que empiezan a estar sobre los tabiques, que eso al principio no lo pudimos ver hasta que la casa se empezó a pintar, y empezaban a aparecer estas texturas de manitas, de piececitos, sobre las paredes de la casa. Los muros aguacalados son muros de 30 centímetros donde van dos muros capuchinos y un tabique al revés, lo cual hace que haya siempre una cavidad de aire en la parte interior, donde pueden meter todas las tuberías y refuerzos, y al mismo tiempo aislar la casa. La casa tiene un clima extraordinario, cuando hace frío está caliente, cuando hace calor está fresca. Entonces son estos muros perimetrales de 30 centímetros, y a este cubito, que tiene una parte de doble altura, que es esta parte de aquí atrás, le sale medio cubito, que es este chipote, y este pedazo para acá. Y después la casa crecía, le crecían brazos que eran espejos de agua, terrazas que iban saliendo hacia el exterior para continuar el espacio. Siguiente. La planta baja es esta, entonces aquí uno entra por acá, sala de doble altura, cocina, un bañito, la recámara con unos paneles móviles aquí, y la terraza. Después aquí un espejo de agua. Y esta terraza se continuó y se convirtió en un jardín de cactáceas que es bastante más largo, y hacia este lado estamos el río está en esta parte de aquí. Entonces el espejo de agua aquí con carpas y con papiros aquí metidos dentro del agua. Entonces el mismo espacio que es muy contenido y muy pequeño, siempre fluye hacia el exterior. Siguiente. En algún momento se pensó, además de la casa, también de hacer un taller para pintar. Entonces la casa era, pues, aquí está el cubito de la casa, que ya van a empezar a reconocer, y aquí al lado hacer una especie como de galerón que podía funcionar como estudio para Jan. Siguiente. Ahí nos había ocurrido que tenemos un formato, puertas para poder sacar trabajo grande, y no había manera de acceder más que a pie, por una veredita, que no había manera de traer ni material ni nada. Entonces, todo el proceso de construcción también fue cosa casi con carretilla, llevando el material un par de cuadras en carretilla. Aquí se puede ver el cubito, entonces es otra vez el cubito de tabique. Aquí es la sala de doble altura y el chipotito que le sale con la habitación, y el espacio en la parte superior se convierte en un espacio que tiene un sillón, que puede ser un cuarto de invitados, pero es totalmente todo comunicado. Siguiente. Siguiente. Aquí las fachadas muy sencillas del cubito de la casa. Entonces esta es la del acceso, donde está la puerta. Aquí está el jardín, digamos, la cosa, están las cactáceas hacia este lado, este es el espacio de doble altura. El techo plano. De este lado es la fachada posterior, esta es la ventana de la cocina, una pequeña terracita para poder subir al techo, y el tinaco y demás empiezan a convertir también en elementos importantes dentro de la composición. Y el elemento, el que está como extruido, que es este elemento, siempre es cristal en esta parte de aquí, solo hay una cartela de tabique, como parecía que el mismo cubito le jalamos uno de los elementos para formar la recámara. Estas cartelas forman este elemento de aquí, que son todas puertas, y arriba también estas puertas de cristal en la parte de acá. Siguiente. Aquí el axonométrico muy sencillo de cómo se empiezan a conformar el cubito, no cómo se empiezan a jalar los elementos. Siguiente.
Esto es así como los elementos un poco volando, ¿no? Los elementos metálicos están arriba, toda la parte de muros y de tabique están en la parte de abajo, y aquí todavía teníamos los dos elementos, ¿no? La casa y el taller. Siguiente. Siguiente. Aquí en construcción, aquí todavía no se veían las huellecitas, no se llegaban todavía a ver. Siguiente. Aquí los elementos estos de las cartelas que se jalaban, y este elemento totalmente transparente. Siguiente. Siguiente. La cancillería era muy sencilla, son perfiles metálicos, láminas y unos redonditos, era así como muy básico y muy sencilla. Siguiente. Es la casa ya terminada, está pintada en blanco por dentro, pero por fuera se dejó del color del tabique. Siguiente. Aquí ya la vegetación empieza un poco a crecer. Los propietarios tienen una muy buena mano con las plantas, entonces todo el jardín es lleno de árboles chinos y de cosas rarísimas, y todo les crece bien a ellos. Tienen incluso algunos jardines en diferentes niveles, donde cada nivel tiene diferente color. Entonces hay uno que es azul, uno que es plateado, y los jardines van pasando de colores según las temporadas. Siguiente. La parte del acceso con las cactáceas. Aquí es donde el muro de adobe termina, entonces el muro de adobe empieza aquí en la puerta, no toca, hay una pequeña entrecalle, empieza a correr aquí, después le da la vuelta a todo el terreno. El techo era una lámina tan sencillo como una lámina con dos tensores. Esto era el techo para proteger de la lluvia, y listo. Siguiente. El despiece era siempre el mismo, salvo donde había las losas, entonces ahí siempre había una hilada vertical de tabiques que tapaban que daba la forma de los refuerzos de concreto. Lo mismo que la parte de aquí. Lo demás era siempre el mismo patrón del tabique parado y el clavado. Siguiente. Aquí ya el espacio interior. Como es holandés, tenemos aquí una silla de Rietveld. La mesa del comedor, ahorita veremos, es también la silla Rietveld, pero la que le hizo para un general que Rietveld se la hizo para poder desdoblarla y poder llevarse al siguiente lugar. Siguiente. Entonces aquí se las sillas de Rietveld y la mesa de Rietveld del general. Esto está toda atornillada, entonces en 10 minutos se desarma y se puede llevar. Los paneles que protegen la habitación. Toda la habitación es abierta, pero puede tener algo de privacidad. Una esculturita de Regazzoni, y es muy sencilla, ¿no? Son los muros, unas vigas y listo. Esta fue mi primera incursión con el diseño. Entonces aquí lo que yo quería hacer era un par de sillas y de mesas. Siguiente. Y fue donde empezar a trabajar primero, como después de haber sido entrenado como arquitecto, empezar a tomar plantas, cortes y fachadas, tratar de resolver un mueble con planos muy a la idea de un arquitecto, ¿no? Cómo nos enseñan la arquitectura, y después empezar a hacer maquetitas y maquetitas, porque era totalmente imposible, ¿no? Todos los herreros me empezaban les explicaba, mira, necesitamos una silla, no sé qué, y todos corrían. Entonces fue un proceso de esta silla que habrá tomado, yo creo que como un año y medio, un proceso muy largo. Siguiente. Entonces pues maquetitas. Siguiente. Después llegué a esta, que esta ya es la que finalmente se construyó. Entonces todo hecho en placa de 1/4, entonces la silla pesa 40 kilos, una cosa así, ¿no? Entonces los que, sí, tráete la silla, ¿no? Que se convierte en imposible y parece como silla para dar toques, ¿no? Porque sí es como la silla eléctrica. Siguiente. Siguiente. Esta durante mucho tiempo la tuve en la casa, como nadie se podía sentar para el teléfono. Y después ahorita finalmente apareció ahí tirada no sé dónde, que entonces la pudimos encontrar para la galería. Entonces ya tiene un poco de marcas de tiempo, pero
Pues sí, es casi indestructible, no le puede pasar en un coche y no le pasa nada a la silla. Siguiente. Ah, no, el coche no sobrevive. El coche no es... La silla iba junto con esta pequeña mesa, que era una mesa baja, que era una mesa de sala, que es una cruz, también hecha de la misma placa, y un cristal cortado en forma pues como de amiba. También el que lo fabricaba, también las pulidoras no le entraban, no podían pulir el canto, también tuvieron que pulir pedazos a mano, una lata. Siguiente. Esta ya es una foto pésima, por eso ya no hay ni fotos de estas cosas. Siguiente. Esta es una tienda de muebles en Polanco. Era un local que ya existía, una planta baja, un edificio en me hago bolas como Homero y Horacio, en una de esas calles en Polanco. Un local totalmente normal, que era este local, donde podíamos cambiar la fachada y hacer la tienda. La siguiente. Entonces el local tenía una forma un poco exótica, que era todos estos quiebrecitos y cositas. Entonces aquí sí teníamos un par de columnas que no podíamos tocar por los vecinos, bueno, por el edificio de arriba, que esos ya estaban dadas. Y lo que se intentó hacer es hacer un solo gesto, que era una plataforma con esta forma curva, sacar una especie como de mostrador volado, donde se pudiera poner una pieza importante del showroom, y después los muros tenían unas marimbas donde también podíamos poner algunas de las sillas. Y aquí fue también tratar de empezar a utilizar otros materiales. Entonces aquí se nos ocurrió que el piso fuera placas de acero también de un cuarto, atornilladas, y que se viera como si fuera un poco como placas de piedra, pero fueran placas de metal atornilladas, un poco como un submarino, ¿no? Como un barco. Y la fachada está hecha a partir de una serie de elementos IPRs, donde algunos de los paneles son transparentes y algunos de los paneles empiezan a ser de metal y se van cambiando. Y sale una pérgola que estaba planeada para que la noche bajara y fuera la misma reja y protegiera al local. Siguiente. Siguiente. Aquí están las puertas cerradas, que están aquí está todavía el brazo que tenía que levantarlas. Como nunca habíamos hecho unas puertas, resultaba casi imposible cargarlas, o sea, necesitamos como 14 personas para poder levantar una de las rejas, lo cual no era muy cómodo para abrirlas diario. Entonces llegó un momento que las dejaron ya cerradas. Después con unos winches empezó a funcionar, pero tampoco era muy sencillo. Y los paneles de fachada son o sea cristal o lámina de acero inoxidable, con este pequeño pedazo aquí de lámina de cobre. Siguiente. El muro lateral son siempre de block. De eso salen estas placas que tienen la misma forma que uno de los blocks de acero, donde salen las soleras, que tienen una serie de elementos redondos donde se podían poner las diferentes mesas. Las diferentes sillas, perdón. El escritorio era también una de las soleras enormes, no sé cuántas pulgadas, 5 pulgadas o no sé qué, de espesor, esmeriladas no muy parejo, con un vidrio, una placa encima. Siguiente. El elemento para mostrar así como el edificio, la silla del mes o el elemento del mes, era esta placa de concreto que estaba también soportada por una vigueta y unos tensores. Entonces era un poco como mucha gimnasia para poner una silla. En el piso de metal aquí se puede ver, entonces aquí están parte de las placas con los tornillos. En algún momento en la obra el piso ya estaba a medio puesto, entonces estábamos en la entrada, y entonces empieza en la parte de atrás a brincar un albañil ahí como loco. Entonces, ¿qué le pasa, no? Entonces empezaba a brincar un poco como loquito, y lo que pasaba es que la soldadora, uno de los cables se peló, estaba el cable tocaba las placas, y como todas las placas se continuaban, el cual se estaba electrocutando en la parte del fondo, y los demás no nos enterábamos de nada, y todo. Entonces ahora tienen que tener cuidado después a no dejar enchufes o cables rotos en el piso. Siguiente. Siguiente.
Aunque algunos materiales tienen sus desventajas. Esta fue una casa que fue para el mismo cliente que la Alianza Francesa, era el director de la Alianza Francesa que nos pidió una casa. Esto yo empecé a platicar la vez pasada. Tenía una casa en Bosques, que era una casa donde había usado casi el terreno completo. Había dejado un pequeño pedacito en la calle inferior, el terreno iba de calle a calle. Y en el momento en que hizo la casa, en los 60, el reglamento le permitía tener un terreno muy pequeño que se podía subdividir. Con el tiempo, lo que pasó fue que los terrenos tuvieron que aumentar de dimensión, entonces ya no podía subdividir y vender la parte de abajo, y lo que él había hecho en un terreno inclinado de 12 metros, había hecho un muro de contención, una casa plana, como todas las de Bosques, y encima su chalet, ¿no? de no sé qué. Y había dejado este pedazo de terreno, que es colindante con la oficina de Agustín Hernández, y por los otros dos lados, que ese es el terreno, ese sí está dejado en su estado natural, y por el lado de atrás estaba este muro de contención de 12 metros de altura, tanto hacia nuestro cliente como hacia el terreno lateral, adyacente. Que eso sería un poco lo que pasaba, digamos, el terreno era 4 metros aquí de ancho, es una planta, entonces 4 metros de ancho, el muro de contención de 12 metros de altura, aquí otro muro de contención también de 12 metros, aquí la calle que era curva, y aquí está el terreno con la oficina de Agustín. Entonces aquí lo que se trató de hacer era tener el muro posterior como inicio de la construcción, y a partir de ese tener una serie de muros que no eran paralelos, que empezaban a moverse, y cada uno de diferente material, y entre esos muros hacíamos los espacios. Siguiente. Aquí está Bosques, entonces este es Ahuehuetes, aquí está el puentezote, la oficina de Agustín está aquí está la glorieta, ¿dónde está la glorieta de...? Va a estar por aquí la glorieta de Bosques, donde se divide, y el terreno es este, ¿no? Un acceso por la calle superior, donde el cliente tenía su casa, y nuestra franjita de terreno por aquí. Y aquí es un bosque, que es un terreno que no se ha construido, que ha de ser reserva o alguna cosa por el estilo. Aquí hay una bomba de agua que seguramente habrán visto. La casa es muy sencillo el esquema, entonces son en los extremos, tanto aquí como acá, un patio, aquí un solo espacio que era la habitación, sala, comedor, cocina, la escalera, que era la entrada, y la escalera para subir al segundo nivel, y había una habitación aquí y una habitación en el siguiente nivel, y ya, era una casa pequeñita, ¿no? La calle, como es de alta velocidad, la fachada es casi totalmente ciega en los primeros planos, se va haciendo más transparente como va subiendo para permitir la entrada de luz, y la cubierta se curva también para ser más ligera y tener más altura en la sala. Siguiente. Aquí lo mismo, entonces aquí hay un cuarto de servicio, sala, comedor, una habitación, la cocina, aquí la doble altura sobre la sala, un estudio, otra recámara chiquitita también, y la escalera, y arriba en teoría se podía subir, pero realmente aquí esta casi no se usa, en la parte superior. ¿Sí? La casa está muy comprimida. Siguiente. Y aquí un poco lo delgado del terreno, ¿no? Era la casa muy pequeñita. Siguiente. Más o menos por los diferentes elementos. Siguiente. Esta ya lo vieron la vez pasada, entonces aquí se ven algunos de los muros de diferentes materiales. Uno de ellos es de azulejo veneciano, que en alguna época, en los 40, era muy popular, después se dejó de usar, y aquí lo volvimos a retomar, un material que ya casi nadie utilizaba. Y los demás muros de concreto todavía siendo ya con buñas y con cosas en las partes de aquí, y todavía bastante rudimentario todavía la tecnología. Siguiente.
Aquí una primera silla, esta es una silla de Enrique, entonces esta fue, así como yo hice la otra, esa de placa, él hizo esta. Ninguna de las dos eran particularmente cómodas. Él ahí la dejó y ya no volvió a hacer un solo mueble jamás, y yo sí seguí. Siguiente. Este fue un edificio que también comenté la vez pasada, un edificio en Avenida Insurgentes con Bajío, un edificio que ya existía. Siguiente. Que es en este triángulo. Insurgentes es la calle, esta grande, este es Bajío. Siguiente. Aquí uno de los dibujos que solíamos hacer, que ya hemos dejado de hacer, como desdoblar todas las fachadas para empezar a ver todos los diferentes fachadas como si fuera un poco una película, una animación. Siguiente. La planta baja, el terreno es la planta baja, donde teníamos las pequeñas ventanitas que vimos la vez pasada como de joyería. Uno de los accesos era por acá, otro acceso era por aquí, entraba a través de esta escalera a la parte, digamos, principal, donde estaba parte del showroom. Aquí atrás había un cuarto oscuro donde se podía mostrar diferentes lámparas y diferentes efectos de diferentes focos. En la parte de arriba se subía por parte de esta escalera y se llegaba a estos diferentes cuartos de showroom que están comunicados. Aquí otra parte de showroom, aquí una parte de mostrador, y después arriba una sala donde tenían oficinas, salas de juntas, el dueño, todo esto metido. Esos había dos de estos niveles. Siguiente. Ahora es un cliente, que no pierda la llamada. Esta es la vista desde el frente del triángulo. Entonces la perforación que se hizo al edificio permitió que pasara esta placa perforada que habíamos hablado. El edificio se convertía de alguna manera con este letrero de cristal que le daba otra escala y cubría todas las ventanas que estaban en la parte de atrás que se necesitaban. Siguiente. Y la estructura sigue siendo muy pesada, ¿no? Con una serie de diagonales y de cables y de mucho fierro por toda esta parte de aquí, donde tenemos algún diseño esmerilado. En ese entonces todavía lo tuvimos que hacer a mano, entonces era hacer todos los dibujos a mano en plantillas a escala 1 a 1, y estos en cartón se los dábamos al vidriero, que lo mandaba a esmerilar. Todavía era una cosa así como muy artesanal. Y después el edificio estaba mordido, entonces aquí de alguna manera este elemento curvo, que era una lámpara que iba de arriba abajo, completaba la misma forma del triángulo, ¿no? La punta del triángulo. Siguiente. El edificio creo que ahora lo pintaron de verde, una cosa así, ya no sé qué le ha pasado, pero creo que ha sufrido algunas modificaciones. Siguiente. Esta composición aquí gráfica de un par de círculos, un par de líneas, la dirección, el centro de iluminación. Siguiente. La fachada industrial, como veíamos la pasada, muy industrial, mostrando todas las tuberías, todo lo que sucedía. Siguiente. Unos balcones de rejilla que dejaban también pasar la lluvia y la luz. Siguiente. Las ventanitas de vitrina eran estas, pequeñitas, por ejemplo, de un lado eran nichos y por el otro eran las vitrinas. Aprovechamos aquí un par de puertas que guardar. El escritorio también se hacía medio hecho con volúmenes irregulares. Todas las tuberías no habían cabido, entonces una serie de tubos iban por todos lados para poder alimentar la cantidad de luces de instalación que necesitábamos. Salud. Siguiente. Y todos los elementos nuevos en este edificio era este contraste de elementos muy pulidos y muy lisos, contrastando con los muros muy rugosos que habíamos dejado, ¿no? Tratar de retirar todos los acabados del edificio original. Y esto de los elementos nuevos pulidos era este lambrín, ¿no? de lámina galvanizada, que tenía un par de puertos para guardar facturas y cosas por el estilo.
pero era esta utilización de elementos muy tersos contra lo rugoso y financiero. Este fue otro experimento de los primeros también de objetos, siguiente, que fue diseñar unos vasos. Entonces en este caso, después también de varias fábricas, finalmente pude conseguir una fábrica que los pudiera hacer, pero era un sistema totalmente artesanal. Entonces utilizaban un molde que tenían por ahí, que era de madera, donde podían tomar la forma del vaso, pero también era una cosa que, según el estado de humor o del que soplaba, quedaban de diferente tamaño, altura, y, bueno, burbujas obviamente, y también incluso los colores iban cambiando. Entonces aquí era muy difícil de poder controlar que el vidrio fuera siempre un vidrio muy transparente o de cierto color, porque lo que siempre usaban era vidrio de reuso. Entonces, desde menos se fundían botellas de Coca-Cola o botellas de vino, lo que sea, que iba cambiando el vidrio de color, y para ellos era muy difícil de poder controlar todos estos elementos. En este caso hicimos algunas pruebas con también qué pasaba con el vidrio, si estaba antes de enfriarse, cuando estaba todavía rojo, de meterlo en agua. Entonces algunos de ellos sí se estrellaban y tronaban, pero algunos otros le salían unas texturas bastante curiosas, interesantes en la superficie, pero eso sabía muy pocos porque casi todos se le rompían. Y todos tienen burbujas y cosas raras, ¿no? No se paran perfectamente derechos. Que a lo mejor no está mal para que en las fiestas la gente no pierda el vaso, no lo pueden poner en ningún lado. Siguiente. Este fue un proyecto en las afueras de la ciudad, en Tláhuac. Es el Parque de los Olivos. Cuando Cortés llegó a América, mandó una lista de súper a España con todas las cosas que necesitaba. Entonces mandó pedidos desde animales y lo mismo plantas, y dentro de sus pedidos estaban vides y olivos, que se los mandaron al principio. Poco después la corona decidió, ya que eran productos que podían exportarse y que resistían tiempo en los barcos, de prohibir en América tanto las aceitunas, bueno, los olivos como el vino. Entonces hubo un par de viñedos, bueno, casi todos fueron quemados, y lo mismo los olivos, quedaron muy pocos. Entonces hay unos en Michoacán y quedan estos en Tláhuac. Entonces quedan todavía 71 olivos que fueron plantados hace un poco más de 500 años, que siguen sobreviviendo porque quedaban ahí como abandonados. Entonces la idea era tratar otra vez de tomar estos olivos que habían sido ahí un poco perdidos, de ayudarlos. El olivo tiene una vida de 1000 años, entonces descubrimos que los olivos que teníamos aquí iban como a la mitad de su vida posible. Entonces la idea era tratar de, bueno, y si uno les pone algo al lado, son tan lentos en crecer que lo demás les quita toda la energía o la comida a los olivos. Entonces la idea es quitar toda la vegetación de alrededor, dejar los olivos solos y ir plantando nuevos olivos, que eran los hijos de estos olivos que fuimos a encontrar en un convento. Unas monjas allá habían poco a poco encontrado algunos olivitos y los tenían ahí en macetas. Entonces, de incorporar estos nuevos olivos en el parque, para que dentro de 1000 años, que los primeros ya se iban a morir, los siguientes ya estuvieran como a la mitad y darle un poco de continuidad. Entonces en este terreno, era un terreno que estaba cruzado por esta carretera. Entonces los olivos eran estos puntos, había unos más, pero eran estos puntos, y tratar de tener un elemento que era un como pabellón, que en la parte de abajo pudiéramos tener venta de moles y cosas que es muy popular esta zona. En la parte de arriba una especie como de museo de campo que explicara la razón como habían llegado estos olivos a esta zona, y después tener una pista para correr, que la gente lo pudiera usar, salvar los olivos, cuidarlos, y tener un par de diferentes pabellones, uno donde hubiera una pequeña cafetería, cositas muy pequeñas. Como nadie pasa por aquí, pero todos los aviones que se aproximan a la Ciudad de México pasaban encima de esto, una de las cosas fue
tomar el patrón de las estrellas. Eso estaba acercando la época de los 500 años del descubrimiento de América. Entonces era el gobierno en ese momento dijo, perfecto, esto nos sale perfecto, tendremos un proyecto. Entonces tomar el patrón de las estrellas que tenían el 12 de octubre de 1492 y ese pasarlo al piso en lámparas, y cuando uno pasaba el avión por encima veía el patrón de estrellas, pero ahora en el piso. Siguiente. Entonces aquí están las constelaciones y las estrellas. En el piso la pista de correr iba alrededor, los olivos, que son todas estas bolitas que van por acá, las grandotas, algunos más cercas, y después la nueva retícula de olivos, que son los olivos bebés que íbamos plantando en esta otra retícula que iba acá. Siguiente. Entonces está la carretera que corta el terreno, el pabellón en esta parte de aquí. Aquí un aljibe que ya existe, que eso no podemos hacer mucho, la pista de correr, una pequeña cafetería y los olivos, aquí todos estos grandes son los olivos, y los focos que se podían ver de noche cuando uno pasaba encima del avión siguiente. Este era uno de los pabellones, el pabellón de unas cafeterías que aprovechamos una estructura que ya existía en el lugar, que estaba levantada, que era un aljibe, y encima de eso aprovechamos lo siguiente. Este es el pabellón, que en la parte de abajo era la venta de helados y de moles, y en la parte de arriba unas vitrinas muy sencillas para explicar el origen siguiente. Este es el pabelloncito. Entonces el terreno empieza a bajar, y a partir de que hay ciertos lugares donde están los comercios, los pequeños locales, que era para reubicar a los ambulantes que estaban en la carretera. Entonces aquí los podíamos reubicar aquí, teniendo cosas locales, y encima el dulceíto. Siguiente. La barrita esa que veíamos es esta. Siguiente. Siguiente. Este fue un proyecto que también fue un concurso, era el Museo del Niño, que está ahora en Periférico, donde los invitados creo que estaba Legorreta, que fue el que ganó, creo que el otro era Teodoro y nosotros. El terreno está, este es Periférico, este es Observatorio, no, Constituyentes, en los terrenos de una antigua fábrica de cristal, que ya era obsoleta. La desarmaron, vinieron las armaduras, vinieron los pedazos, y en este nuevo terreno colindante con Chapultepec, la idea era hacer el Museo del Niño. Nosotros teníamos un cuerpo que era este cuerpo, al cual se accedía, ahorita veremos, a través de una costilla que iba de lado a lado del terreno, que tenía algunas de las exposiciones y llevaba a la gente, y finalmente remataba con el cine a 360 grados, que era una esfera. Siguiente. En este periférico es de este lado. Aquí teníamos la entrada, aquí la pelota con el auditorio, aquí está la fuente esta de cerámica, que teníamos que brincar, no podíamos tocar, teníamos que brincar la fuente, entonces era la parte del puente, que después creo que sí la partieron, aquí la quitaron un pedazo, pero era una fuente que están siempre en todos los videos y en las postales de la ciudad. Es una fuente que siempre se muestra, y la idea era un poco, si es una fuente tan conocida, que está en todos los documentos, tratar de no destruirla, guardarla como una parte importante de la ciudad, y la nueva parte de edificio que estamos haciendo, no tocar, digamos, este elemento. Siguiente. El edificio lo teníamos enterrado en la parte de aquí, que era una
sala de exposición. Parte del edificio después eran de auditorios y oficinas, era este cuerpo que era más alto. Aquí está la otra de la fuente. Y después pasábamos por el puente. La biblioteca para niños estaba suspendida, entonces colgaba del puente, entonces uno entraba y bajaba a la biblioteca que estaba en el aire y después llegaba al cine en la parte de acá. Manteníamos la chimenea de la fábrica, la manteníamos, que era ese elementito de aquí, como un símbolo también de una cosa importante que había estado en el terreno. Lo curioso fue que los tres proyectos mantenían justamente la chimenea, o sea, sin haberse solicitado, la manteníamos todos, y casi todos teníamos también una serie de objetos primarios con los que estábamos jugando. Siguiente. Aquí el puente. Siguiente. La biblioteca aquí está colgada. Todos los niños llegaban siempre por el aire y como era como brincar a la biblioteca, que se clavaba después el puente dentro de la pelota del auditorio. Como el periférico tiene tanto tráfico, aquí tenemos un talud que nos permitía bloquear el sonido y teníamos un patio en la parte posterior que estaba ligeramente sumido y lo protegíamos de esa manera del periférico. Siguiente. Aquí están los diferentes niveles, todas las bodegas, no sé qué. La sala de exposición principal, que esta, digamos, era como el terreno ligeramente levantado con nivel del terreno actual, pero vamos, era la parte principal de exposiciones. Y aquí están las oficinas, parte de oficinas, terrazas, el puente, la biblioteca que está colgada, el auditorio, y después en la parte de atrás el triángulo que está medio nivel sumido, estaba este jardín triangular lleno de una retícula de árboles que continuaba la retícula interior de las columnas y de la estructura. El periférico, el puente, la pelota. Siguiente. Siguiente. Esta es una maqueta volumétrica, ¿no? Estos eran de diferentes materiales, estos eran de cristal, esta era una pelota de metal, el puente es merilado, el vidrio es merilado, aquí atrás de eso estaba la fuente que iba de lado a lado y el bosque Chapultepec. La chimenea la aprovechábamos para ponerle lámparas y una serie de elementos que hacían ruido con el viento, una escultura que hacía ruido. Siguiente. 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 Esta es una pequeña, una obra muy pequeñita en la zona rosa, en la calle de Niza, donde estos edificios de los 40, pero teníamos varias dificultades. Una, que el edificio entero estaba, bueno, que era uno muy pequeño, que el edificio entero estaba habitado, estaba rentado y tenía diferentes oficinas, y en nuestro piso teníamos la mitad de nuestro piso que teníamos que remodelar y utilizar para este cliente joven, y el resto del piso, que era la mitad adyacente, era el antiguo socio de papá de esta persona, que era un viejito que no se había querido mudar aún con la obra. Entonces teníamos que hacer una obra casi era sin martillazo, sin ruido y sin polvo. Entonces, y además la escalera era miniatura, entonces había que subir todo casi en chiquitito y hacer que se inflaran las cosas, porque la fachada no había manera de meter nada por las ventanas ni de volarlo. Entonces era así como cómo hacer para que las cosas pudieran llegar arriba y no molestáramos al socio. Entonces aquí lo que se hizo fue hacer una cruz, que era, una de ellas era un muro curvo de lámina que se llevaban enrollados y se desdoblaban en la parte de arriba. El otro eran unos cristales y después hacer puros muebles. Siguiente. Pues aquí estamos en el, entonces era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estamos con el piso 9.
Entonces el resto del edificio es otra mitad, está en la parte de aquí. Entonces nosotros nos tocaba este pedacito que era realmente muy pequeño, ¿no? Entonces aquí está la salida del elevador, que es esta. Se salía, entonces hay un plano curvo, que es este, que es de lámina galvanizada, el otro plano de cristal, y después hacer un par de muebles en la pared, no son mesas y diferentes objetos que se van desdoblando. Siguiente. Ese es uno de los, bueno, aquí fue cosa de quitar todo lo que había habido como 14 remodelaciones en los últimos 40 años, 50 años, pues era cosa de ir quitando capas y capas y capas de todas las cosas que habían ido acumulándose en este piso. Finalmente descubrimos que había una losa de concreto que estaba muy bien colada, unas estructuras muy limpias, unas viguetas metálicas muy limpias. Entonces, después de que habíamos encontrado varias capas de falsos plafones y de cosas, entonces finalmente se metió el plano de cristal, que aquí lo vemos por abajo. Los muebles se iban moviendo según las necesidades. Entonces con la secretaria tenemos esta parte negra, después se giraba un poquito, estaba este otro librero para papelería, libreros, y todo era esencialmente carpintería. Esta cosa blanca era otro mueble que estaba en la oficina del director, que se cruzaba de este lado, entonces hacía este como chipoquito, como se había brincado a través del cristal, y después hacer una serie de muebles, ¿no? Aquí otra mesa. Entonces era casi carpintería y ir armándolo, nada más. Siguiente. El mueble formaba toda la pared, entonces tenía alguno que otro nicho. La mesa también la subimos en un solo jalón, que era yo que de la misma generación que la silla indestructible a prueba de choques. Esta oficina ya no existe, ya se mudaron a otro lugar, y yo creo que la mesa seguir por ahí, estos no van a encontrarla, porque seguro no le pasó nada. Los muebles, entonces algunos se perdían en la pared, entonces eran estos blancos, en otros casos eran estos que eran nada más barnizados, y el muro galvanizado que estaba en la parte aquí, justamente con toda la textura de la lámina. Siguiente. El muro galvanizado curvo, donde se formaba una pequeña banquita para la gente que llegaba a pedir informes o a sentarse, lo que sea, en una pequeña banquita, y realmente una oficina muy muy pequeña. Siguiente. Aquí parte de los detalles también que ya desde entonces nos interesaban, que era tener cuidado y empezar a resolver todos los diferentes elementos, ¿no? Entonces es cómo utilizar la canal para que fuera también la corredera de la puerta. Entonces era la reja del elevador formada por soleras y por una serie de tubos. A esa puerta sacarle unos valeros que funcionaran como las correderas, la vigueta usarla como el riel, y cómo colocarla sobre un muro de recinto. Y entonces era así como sistemas relativamente sencillos que podíamos con los herreros muy fácilmente ir armando. Con esta obra es la última de esta época, y mañana empezaríamos ya a partir del 90 hacia adelante. Siguiente. Un poco tembloroso. Pues muchas gracias. No sé si tengan tanto dudas de hoy o de la vez pasada, o tampoco tal de la exposición, que no sé, o dudas o comentarios o se las quieran guardar para la próxima vez. Bernardo, ¿Sí? ¿qué sistemas hubieras usado en tu primera obra, en la de la Alianza Francesa, para los entrepisos? El sistema de alosacero fue el peor, o sea, fue un sistema que de alguna manera fuimos cayendo por los ingenieros, sin saber muchas de las dificultades
dificultades que tendríamos al recortarlo. Cuando no lo cortas a 90 grados, o si lo cortas en diagonal o si lo cortas en curva, se convierte muy difícil. Lo más fácil va a ser una losa plana, una losa con cimbra de triple y la cuelas y listo, ¿no? Hubiera sido mucho más limpio y mucho más sencillo, en lugar de meterte a los aceros. Obviamente tienes una cimbra, ¿no? Pero hubiera sido mucho más fácil y ahí la puedes cortar en el ángulo que quieras con las curvas y no tienes ningún problema de ese tipo. Los problemas ahí llega un momento que son imposibles de resolver, ¿no? Tienes entre los cortes mal hechos y después cómo llegan un elemento con el otro y después cómo tapas los bordes, no hay ni para dónde hacerlo, ¿no? Entonces es un sistema que es muy bueno para ciertas obras, pero no es de que se pueda usar para cualquiera, ¿no? Entonces es cosa de ver en cuáles se puede aplicar y en cuáles no funcionan. Oye, ¿y en las verticales? ¿En las que pusiste verticales igual de lámina Romsa? Eran la misma. Entonces ahí los problemas eran las puertas. Entonces cómo hacer los batientes, dónde poner la manija. Entonces en la parte sumida o en la parte no sé qué, entonces empezaba a ser un poco complicado. Y después cómo cubrir el lateral de la puerta. Tenías que empezar a hacer laminitas con la forma de la Romsa para poder cubrirla. Entonces empieza a ser como trus que empiezan a ser como complicados, ¿no? Como que la solución de origen es mala, ¿no? ¿Sí? El proyecto del Museo del Niño, el programa arquitectónico indicaba que tenía que ser un lugar de recreación, de diversión, o ustedes lo propusieron como un lugar de diversión. No, era un lugar de diversión donde justamente los niños era un poco así como aprender jugando, ¿no? Eso es lo típico de estos casos. Y era donde tratar también de llevarlos del exterior a los interiores y de empezar a tener diferentes vistas. Nosotros también tratábamos en altura, ¿no? Entonces no solo ver los exteriores, digamos, del bosque a los interiores, a los jardines, pero también un poco de llevarlos sobre el piso. Entonces los niños también se iban empezando a levantar en el quinto piso, en este puente, veían todo desde arriba. Entonces era un poco también esto de cambiar los puntos de vista, las escalas, ¿no? De qué pasa si siempre estás en el periférico, siempre lo ves desde el asiento de atrás del coche y ahora lo estás viendo desde un puente encima, ¿no? Entonces empezar a jugar con este tipo de cosas y tener mucho más una vista con todo el entorno, ¿no? Entonces poder ver tanto hacia el bosque, sobre la fuente, el periférico, los jardines, el patio. Entonces empezar a tener esta relación con los diferentes elementos que nos estaban rodeando y que los niños justamente pudieran aprender, ¿no? De estar viendo todas estas cosas. ¿Sí? ¿Cuál es el principal problema? Me refiero porque es la primera etapa de su trabajo. ¿Cuál es el principal problema para promocionar o para arrancar los proyectos? Porque hay muchos que se quedan en eso, o sea, no llegan a hacer arquitectura. Por ejemplo, hubo un espacio cultural en Santa Fe, en un parque, que al final de cuentas no se construyó, terminó siendo ahí una retícula de jardineras un poco anodina, y una serie de proyectos que nos han llevado unos porque son concursos, pero en los que no, ¿cuáles han sido las principales trabas? Pues ahí pasa una cosa que yo ya no acabo de entender, que si alguien me puede explicar sería buenísimo, ¿no? Que es, hace 100 proyectos y a lo mejor se construyen 7, 8, ¿no? Entonces realmente el porcentaje de los proyectos que haces y se construyen es muy poca. Pero lo malo es que no sabes cuáles. Entonces, en algunos casos el proyecto que tú pensabas que es el que no se iba a hacer, es el que sí se hace, y que estabas convencidísimo que sí se iba a hacer es el que no se hace. Entonces es una confusión de cosas, ¿no? Depende de muchísimos factores que son desde clientes, cosas financieras, situaciones del país que llega una crisis. En algunos casos nos ha pasado que el cliente se convierte buscado por la ley, tiene que huir del país. O sea, es una cosa que nos ha pasado de todo, ¿no? Y muchas veces es muy difícil saber, ¿no? Entonces algunas veces son una razón, a veces es otra, a veces el terreno no era ni siquiera de los clientes. Entonces es difícil saber, ¿no? Y si desde el principio pudieras tú saber cuáles proyectos sí se van a hacer y cuáles no, sería mucho más fácil para poder echarle todos los kilos, ¿no? a ciertos proyectos, ¿no? Pero muchas veces estás trabajando durante 2 años en un proyecto y ese proyecto no se hace, ¿no? Entonces ya tienes
una cantidad de información, de planos ejecutivos que no sirve. Y en algunos otros casos, la obra que pensabas, esta no se va a hacer, esta es la que sí se hace, ¿no? Entonces siempre es difícil, yo creo que es un poco impredecible, ¿no? Yo creo que no hay, bueno, yo no conozco ningún arquitecto que pueda asegurarte, ¿no? Yo sabía que este sí se iba a hacer y que este no se iba a hacer. Entonces es un poco como una lotería, ¿no? Y a veces tienes en la oficina cierto trabajo, entonces no tomas trabajo, no tienes tiempo para hacer ciertas otras cosas, y a lo mejor ese será el bueno, ¿no? Y los que estás trabajando durante años que no paras, son los que no se hacen, ¿no? Entonces es difícil saber qué es lo que sucede, ¿no? ¿Sí? La experiencia del muro de tabique en la casa de güey, ¿cómo darle memoria a los materiales actuales? Vas a despegar. Y pasa que depende del sistema de fabricación de los materiales. Yo creo que no hay manera de, en algunos materiales como el tabique, se pueden hacer estas cosas, ¿no? Entonces son como buenas sorpresas, ¿no? de poder tener las huellas. Entonces empiezas a descubrir la manita, el pie, la huella del perro, la gallina o lo que sea. Y en algunos materiales como el tabique sí se puede, ¿no? Entonces nosotros nunca, a mí nunca me ha vuelto a tocar que los tabiques tengan huellas. Pero es difícil poderlo planear y en algunos materiales es totalmente imposible, ¿no? En lámina galvanizada, pues no, aunque el señor tenga a sus hijos corriendo en el patio, pues no va a poder dejarle huellas, ¿no? Entonces depende de los materiales. Entre más industrializado sea, más difícil es poder hacer este tipo de cosas azarosas, ¿no? Que empiezan a suceder, ¿no? Que muchas veces son muy bonitas, ¿no? Son muy divertidas, ¿no? Como en este caso, ¿no? Pero es una casualidad y es una suerte, ¿no? Era metafórico la idea de la huella, era también cómo darle localidad al objeto a través de material industrial. Pues es que es industrial, pero tampoco es tan industrial, o sea, sigue siendo el mismo sistema que usaban en Babilonia, ¿no? Que era un señor que está en su casa, que toma la arena casi del terreno, la mezcla, tiene unas como formas de madera, las empieza a poner y empieza a hacer los tabiques, ¿no? Entonces los deja primero dentro de su forma, después los va quitando la forma y van quedando en diferentes como patios y se van secando entonces con el sol, y después finalmente estos mismos tabiques los va apilando y con estos mismos tabiques hace el horno. Entonces la pared del horno que se van a ir cociendo son los mismos tabiques. Todos los tabiques que están más cerca del fuego empiezan a ser más cocidos, entonces empiezan a ser más rojos, más duros, más vidriosos. Los más alejados son tabiques más claros. Entonces es un poco un material totalmente artesanal, ¿no? Entonces, y cuando los empezamos a conseguir o nos empezamos a llevar, nunca nos dimos cuenta de estas cosas. Esto apareció hasta que lo pintamos. O sea, nunca nadie se dio cuenta de las diferentes huellas hasta que se pintó de blanco. Cuando está el material en crudo, vamos, de la cara exterior, solo buscándolas, sí, casi no se ve. Es bastante curioso, ¿no? Que empiezan a aparecer esas cosas. Y entonces ya que los empiezas a descubrir, empiezas a sacarse en todas partes y aparecen casi por todos lados. Pero yo creo que son procesos diferentes y no se puede repetir eso en los materiales industrializados, ¿no? O sea, una cosa es en estos tabiques, a lo mejor en las tejas, alguna cosa así, pero no puede pasar en un laminado de Hunter Douglas, ¿no? No te va a pasar eso en la lámina galvanizada, ¿no? Entonces pues a veces hay que aprovecharlas, ¿no? Pues era un poco de ir buscando, ¿no? Buscando materiales y después pues mucho de equivocarse, ¿no? De meter la pata y pues esto no funcionó y esto tampoco, y de ir probando las cosas, ¿no? Es un poco de ir conociendo cómo se construía. Entonces al principio también los planos que hacíamos eran muy básicos, hacíamos un edificio con muy pocos planos, y ha sido un proceso de ir aprendiendo, ¿no? De poder saber lo que tú quieres, porque muchas veces lo que pasaba es que el ingeniero decía, este edificio es perfecto cuando se hacía, no sé qué. Entonces echaba unos rollos que tú caías, pero perfecto, ¿no? Te lo creías la historia perfecto, y como no tenías tu conocimiento, o no teníamos nosotros conocimiento de la construcción,
tampoco teníamos armas para poder expresar muchas veces lo que queríamos. Entonces queríamos ciertas cosas muy industriales o cosas, pero tampoco podíamos expresar y tampoco podíamos prever todas las cosas que iban a suceder. Entonces en algunos casos eran buenas o eran pésimas soluciones. Y la única manera es de ir probando los sistemas y ir conociendo. Y mucho de esto es a través de estar en la obra. Entonces si estás en la obra y empiezas a ver cómo se construye y ver las diferencias de los procesos y los sistemas, empiezas a ver cuál tienes que usar en cada caso. Entonces así una cosa como el aprendizaje, ¿no? Entonces, digamos, la foto esa donde se ve la curva, que está toda parchada por abajo, es una foto que nunca enseñamos. Entonces es así como de pena ajena, ¿no? Pero es parte de este aprendizaje de que en algunos casos pues no sabíamos muy bien cómo hacerlo y hicimos y tomamos una mala decisión, ¿no? Y a partir de eso lo importante es poder aprender. ¿Qué tanto en algún punto de tu trabajo te has preguntado o simplemente no te preocupa el tema de tener una arquitectura mexicana propia con algún lenguaje no sé cuál propio, ¿no? O sea, ¿te preocupa a ti eso de que se identifique como arquitectura mexicana o simplemente te pasa por la cabeza? Lo que pasa es que yo veo la historia como una cosa dinámica, ¿no? Que es lo que comentaba la semana pasada. Entonces, ¿qué es para ti la arquitectura mexicana? A la que estás en México. Entonces la arquitectura mexicana es muy variable, ¿no? Entonces están desde los techos de Candela, pues están hasta, o sea, depende de dónde tome la historia. Para mí la historia es un proceso dinámico. Entonces todo esto es arquitectura mexicana y estamos viendo hacia nuevas cosas, ¿no? Entonces claro que hay que tomar y poder saber de cosas que han ido antes, pero no obligatoriamente solo basarse en la arquitectura colonial. La arquitectura mexicana creo que es mucho más que la arquitectura colonial, ¿no? Va hasta nuestros días y hay que ir ver para adelante. Y ha sido un poco de ir aprendiendo, ¿no? Un poco de ir aprendiendo lo que comentábamos antes, ¿no? De conocer lo que uno quiere y también de ir conociendo los materiales, cómo se manejan, cómo se hace, cómo se construye, ¿no? Que fue lo que muchas veces en las escuelas no te enseñan, ¿no? Por lo menos es lo que a veces uno no aprende. En las clases de construcción pasas y no aprendes nada, no sabes dibujar el detalle porque tienes que calcar del amigo que llegó un poco antes que tú a la clase, pero realmente no aprendiste qué quiere decir lo que estabas calcando. Entonces, realmente saber cómo se construyen las cosas es importante, ¿no? Cómo se juntan los elementos, cómo se juntan los edificios, ¿no? Cómo se forman los edificios. Entonces es una cosa, es un proceso, ¿no? Bueno, de cómo va avanzando la forma del diseño en los edificios, en los muebles. Al principio era una forma un poco más, no sé, pura, un poco más ciega, y después, por ejemplo, los muebles, ¿no? Que eran más cotes de acero y después poco a poco se fue haciendo muy transparente, ¿no? Hasta llegar a los hilitos de plástico. Bueno, yo entiendo que esta evolución se da por un laboratorio de materiales, ¿no? Por una búsqueda del comportamiento de los materiales. Pero bueno, en fin, eres una persona que ha vivido en Europa, en Estados Unidos, en México. Quisiera preguntarte cuáles crees tú que sean tus maestros o tus influencias. Creo que son muchísimas. Ya estamos en una etapa que estamos tan bombardeados de información, o sea, estamos continuamente bombardeados. Entonces creo que los maestros van a ser muchos que son los de todo el mundo, ¿no? Entonces son desde gente como Le Corbusier, como Mies van der Rohe, pero al mismo tiempo como Mario Pani o como muchísimos arquitectos, ¿no? Entonces yo creo que es una cosa que sería difícil decir solo soy influenciado por Adolf Loos, ¿no? Y ¿cómo le haces, no? ¡Qué milagro! ¿No? Entonces yo creo que estamos influenciados un poco por todo lo que vemos. Entonces puede ser desde las películas, la tele, pero al mismo tiempo el libro que viste ayer de Scarpa, el texto que leíste de Adolf Loos, que además era muy divertido, escribía de todo, ¿no? Desde arquitectura hasta ropa interior, ópera. Entonces yo creo que es un poco de todo. Entonces uno está influenciado con todo lo que ve. Entonces son desde cosas de ropa, de anuncios, libros, pues, cómics, la televisión, arquitectos, obras que ves en la calle que no tienen arquitecto, que son obras de quién sabe quién.
Yo creo que es un poco de todo, entonces es difícil saber que está solo influenciado por una persona. Yo creo que lo que está pasando ahora es que la gente se influencia un poco por todo. Estamos en una etapa donde la parte visual ha tomado tanta importancia que cuando te ponen una pantalla y te empiezan a pasar imágenes no puedes dejar de verlo, ¿no? Entonces es lo que empieza a suceder, ¿no? Que estás totalmente bombardeado. Pues listo, creo que terminamos por el día de hoy. Muchas gracias.